Un rico arrogante escupió en el plato y humilló a una mesera. «Cómetelo tú, esto es comida para cerdos». Pero el chef presenció la escena e intervino, dándole al millonario una lección que jamás olvidará. El restaurante La Belle Vie era un santuario para los amantes de la alta gastronomía en la Ciudad de México. La iluminación tenue y dorada creaba un ambiente sofisticado, mientras los meseros se movían con discreción, equilibrando copas de cristal y platos preparados como verdaderas obras de arte. El olor de hierbas frescas y salsas reducidas se mezclaba con el aroma del vino añejo que reposaba en las mesas ocupadas por empresarios, artistas y políticos. Allí, cada detalle estaba meticulosamente calculado para brindar una experiencia de exclusividad. Pero aquella noche, un nombre flotaba en el aire como una tormenta a punto de desatarse: Felipe Montoya. Entró como si fuera el dueño del lugar. Alto, vestido con un traje hecho a la medida, el cabello entrecano perfectamente peinado hacia atrás y la mirada fría, calculadora. Era un hombre que llevaba el peso de la riqueza como si fuera una corona, esperando que todos a su alrededor se inclinaran ante su presencia. Detrás de él, un grupo de empresarios lo seguía como sombras obedientes, riendo sin ganas y asintiendo a cada frase que él pronunciaba, temerosos de perder su favor. Emilia Cárdenas, una joven mesera de ojos despiertos y porte impecable, observó la llegada del hombre mientras ajustaba su mandil. Trabajar allí exigía mucho más que habilidad para llevar bandejas. Había que comprender los códigos sutiles de la élite, hablar en el tono preciso, desaparecer cuando fuera necesario y, sobre todo, tragar el orgullo. Sabía que aquel cliente exigente no perdonaría errores, pero por experiencia, también había aprendido que ningún pedido sería más difícil que las cuentas que se le acumulaban a fin de mes. El maître la llamó con la mirada seria, entregándole una pequeña nota. Mesa 8, servicio impecable. Emilia tragó saliva. Atender a Felipe Montoya era una tarea ingrata, pero no tenía alternativa. La mesa de él, en el rincón más apartado del salón, estaba rodeada de velas y ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México. Felipe se acomodó en la silla de piel, entrelazó los dedos frente al rostro y analizó el menú con ojos críticos. Los leyó como si cada plato necesitara su aprobación personal antes de servirse en el mundo. Cuando finalmente eligió, cerró el menú con un chasquido y dio su pedido sin mirar a Emilia. «Tráeme el mejor plato de la casa, algo digno de mi tiempo, y no tardes». Emilia anotó rápidamente y se retiró en silencio. En la cocina, el chef Cristóbal Landa recibió el pedido y esbozó una sonrisa irónica. Felipe Montoya nunca elogiaba nada. Aunque probara el cielo en un plato, siempre encontraba un defecto. Pero Cristóbal no cocinaba para halagar millonarios, cocinaba para honrar el arte, y esa noche no sería la excepción. Pasados unos minutos, Emilia salió de la cocina con un plato meticulosamente preparado. La carne, cocinada a la perfección, brillaba bajo una salsa espesa, acompañada de un puré aterciopelado y vegetales sazonados con especias. El aroma era irresistible, y hasta algunos comensales cercanos lanzaron miradas curiosas a la obra maestra culinaria. Cuando Emilia colocó el plato frente a Felipe, él ni siquiera dio las gracias. Tomó el tenedor con desdén, pinchó un trozo de carne y se lo llevó a la boca. Todo el salón pareció contener la respiración, esperando su reacción. Entonces sucedió. Felipe frunció el ceño, masticó unos segundos y, de pronto, arrugó la nariz. Tomó la servilleta y escupió la comida en ella, apartando el plato con un gesto de desprecio. El sonido del tenedor golpeando la porcelana hizo que algunos clientes se voltearan. «Esto es comida para puercos», exclamó, con la voz cargada de desdén. Sus ojos, tan fríos como el mármol, se posaron sobre Emilia. «Cómelo tú. Seguramente estás acostumbrada a estas porquerías». El restaurante entero enmudeció. El suave tintineo de cubiertos contra platos cesó. Las conversaciones en susurros se extinguieron
y hasta el pianista en el rincón pareció equivocarse en una nota. Emilia sintió el rostro arder, pero no dejó que sus ojos delataran su indignación. Todo su cuerpo temblaba de humillación, pero años de experiencia le habían enseñado a disimular el dolor. Abrió la boca para decir algo, pero no salieron palabras. El nudo en su garganta era demasiado grande, la rabia palpitaba con demasiada fuerza. Por un instante fugaz, deseó vaciar el plato entero sobre el regazo de aquel hombre. Pero sabía que no podía, necesitaba el trabajo. Fue entonces cuando un movimiento en la cocina llamó su atención. Cristóbal Landa estaba de pie en la entrada, con una mirada que prometía tormenta. Observaba a Felipe con la determinación de un cazador frente a su presa, las manos firmemente apoyadas en la barra, los puños apretados. Emilia lo conocía lo suficiente para saber que esa mirada significaba solo una cosa. Él no dejaría pasar aquello. Cristóbal Landa siempre creyó que la comida era algo más que un simple sustento. Era respeto. Desde sus primeros años en la cocina, aprendió que cada plato era el resultado del esfuerzo de decenas de manos invisibles, agricultores, pescadores, cocineros, meseros. Cuando un cliente despreciaba un platillo, también despreciaba el trabajo duro de todos ellos. Ver a Emilia, una empleada dedicada, ser humillada de esa forma, encendió algo en su interior. Salió de la cocina con paso firme, atravesando el salón como un barco que corta aguas turbulentas. Su presencia era imponente, y los clientes más atentos lo siguieron con la mirada, conscientes de que algo estaba a punto de suceder. Se detuvo junto a la mesa de Felipe y cruzó los brazos. Su voz sonó baja, pero cargada de autoridad. «Señor Montoya, lamento escuchar que su plato no fue de su agrado. Tal vez pueda prepararle algo más adecuado a su paladar». Felipe esbozó una sonrisa de desprecio, pensando que el chef se inclinaba ante su superioridad. «Espero que esta vez sepas lo que haces. Trae algo que valga mi tiempo». Cristóbal se inclinó ligeramente, sin apartar los ojos de los de Felipe. «Oh, señor, le prometo que será inolvidable». Y acto seguido dio media vuelta y regresó a la cocina sin prisa. En el salón, los clientes se miraban unos a otros, algunos susurraban, otros mostraban en la mirada un brillo de expectación. Todos sabían que lo que fuera a ocurrir esa noche no terminaría como Felipe esperaba. La cocina de la Belle Vie bullía de actividad, pero no con el ajetreo habitual de la noche. Los ayudantes se lanzaban miradas nerviosas, los cocineros susurraban en voz baja y los aprendices permanecían inmóviles, como si esperaran un anuncio crucial. El ambiente, normalmente colmado por el tintineo de sartenes y el golpeteo rítmico de cuchillos contra tablas de cortar, se había cargado de una tensión eléctrica que parecía emanar del propio Cristóbal Landa. El chef caminó lentamente hasta su estación de trabajo, con la mirada fría y la postura rígida. Sus manos, marcadas por años de cortes, quemaduras y esfuerzo, se aferraban al borde de la mesa de acero inoxidable con determinación. La humillación que sufrió Emilia fue solo la chispa que encendió algo que le molestaba desde hacía tiempo. No era la primera vez que veía a un hombre como Felipe Montoya tratar al personal como si fueran desechables, como si todo el sudor y la dedicación detrás de un plato no fueran más que un capricho. Pero esta vez no se quedaría de brazos cruzados. Inspiró hondo, sintiendo el calor de la cocina envolverlo. Miró a su alrededor y encontró la mirada vacilante de Emilia, que seguía junto a la puerta, pálida por la humillación sufrida minutos antes. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo herido e incertidumbre. Cristóbal la conocía lo suficiente para saber que luchaba contra el impulso de huir y el deseo de responder con la misma furia. Y justamente por eso, él no pensaba dejar impune aquel acto. Con un movimiento calculado, tomó un plato blanco impecable y lo colocó sobre la mesa. Seguidamente, fue hasta la nevera y sacó unos ingredientes que la mayoría de los comensales jamás asociaría con la alta gastronomía: pan artesanal, queso añejado, hierbas frescas y un caldo casero. Ingredientes sencillos, pero que,
Si en las manos adecuadas, podían convertirse en algo memorable. Sabía exactamente qué hacer. A su alrededor, los ayudantes lo observaban en silencio mientras comenzaba a preparar el plato. Cada movimiento era preciso y controlado, como si cada corte y mezcla llevara la intención de una lección. El pan se tostó ligeramente, liberando un aroma que inundó el aire con notas de mantequilla y trigo dorado. El queso se ralló, con delicadeza, permitiendo que su textura se integrara con el calor sin opacar los demás sabores. El caldo, cocinado lentamente durante horas, tenía la profundidad y la riqueza de una receta heredada por generaciones. Cada ingrediente, elegido con cuidado, significaba algo más. No era un platillo cualquiera, era una metáfora, una respuesta. Cristóbal se giró hacia Emilia, sosteniendo el plato con firmeza. En sus ojos no había rastro de duda. «Llévaselo». Emilia tragó saliva, indecisa un instante. Su corazón latía con fuerza, no por temor a otro ataque de Felipe, sino por la certeza de que algo grande estaba por ocurrir. Tomó la charola, respiró hondo y caminó de regreso. Al salón. Felipe Montoya seguía recostado en su silla de piel, con semblante impasible, aunque sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre la mesa. Los empresarios que lo rodeaban intercambiaban miradas discretas, sin saber qué esperar. El incidente de minutos antes flotaba en el aire, y todos sabían que aquella cena no terminaría como las demás. Cuando Emilia se acercó con el nuevo plato, el murmullo en el salón se apagó. Parecía que todos contuvieron el aliento mientras ella colocaba el platillo frente al millonario. Esta vez, ella no bajó la mirada. Lo observó con una firmeza tranquila. Felipe arqueó una ceja y deslizó la mirada hacia el plato delante de él. El aroma era distinto. No había trufas extravagantes, ni salsas caramelizadas, ni cortes de carne costosos. Era un plato rústico, con ingredientes que cualquiera podría encontrar en una cocina común. Un pedazo de pan tostado junto a un caldo humeante y trozos de queso derritiéndose lentamente en la superficie. Él soltó una risa corta y sin alegría. «¿Qué es esto? ¿Alguna broma? Yo pedí el mejor plato de la casa». Cristóbal Landa se acercó, caminando con la misma calma de quien ya sabe cómo terminará la historia. Clavó la mirada en Vince Felipe, sin titubear. «Este es el mejor plato de la casa, señor Montoya. Una combinación de ingredientes sencillos, pero hechos con respeto. El mismo respeto que usted no mostró hacia nuestro trabajo». La risa de Felipe se quedó a medias. Su expresión se endureció, pero tomó la cuchara, decidido a demostrar que nada le afectaba. Llevó una porción a la boca. El sabor llenó su paladar con una riqueza inesperada, una complejidad que no estaba preparado para entender. El pan crujiente se deshacía en contacto con el caldo caliente y profundo, y el queso le daba una textura aterciopelada que unía cada elemento de manera perfecta. Tomó otra cucharada, y otra más. Aquel plato, sencillo a la vista, era una obra maestra en todos sus detalles. «Interesante». Limpió su boca con la servilleta, esforzándose por mantener su aire de superioridad. Finalmente, algo decente. «¿Cómo se llama este plato?» Cristóbal no apartó la mirada. «Los mismos ingredientes de la comida que usted llamó comida para puercos». El silencio que siguió fue demoledor. Felipe sintió que todas las miradas se posaban sobre él. Sus manos se apretaron en torno a los cubiertos y su rostro se endureció. Pero por un instante breve se reflejó algo parecido a la incomodidad, no por el plato, sino por la verdad que traía consigo. Dejó la cuchara a un lado y se recargó en la silla. «Esto no es más que un truco barato». Cristóbal ladeó ligeramente la cabeza y cruzó los brazos. «¿Usted cree que el problema era la comida?» «El problema siempre ha sido la forma en que ve el mundo». Los empresarios que acompañaban a Felipe empezaron a cuchichear. El ambiente se cargó aún más. Incluso los meseros y clientes de las otras mesas, antes espectadores mudos, esperaban ansiosos la reacción del hombre que se creía intocable. Felipe miró a su alrededor, sintiendo por primera vez una ligera grieta en su autoridad, pero, en lugar de reconocer su derrota,
Empujó el plato, sacó la billetera y arrojó algunos billetes sobre la mesa con displicencia, como si quisiera librarse de ese momento. Se puso de pie, se acomodó el saco y se marchó pisando fuerte, sin volver la vista atrás. El silencio en el salón duró unos segundos, hasta que, poco a poco, algunos clientes comenzaron a aplaudir. Cristóbal soltó un suspiro y cruzó los brazos al lado de Emilia. Podrá tener dinero, pero nunca tendrá respeto. Emilia sonrió por primera vez esa noche, y en ese instante, algo dentro de ella cambió para siempre. El silencio que quedó en el salón de la Belle Vie, tras la salida abrupta de Felipe Montoya, era casi tan denso como el aire cargado de especias y vino. El sonido de vasos posados en las mesas y el tenue roce de cubiertos reaparecieron poco a poco, pero con una energía distinta. Era la sensación de que algo irrevocable había sucedido. Algo se había roto y no volvería a ser como antes. Cristóbal Landa seguía junto a la mesa de Felipe, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fija en el plato que el millonario había dejado intacto. En aquella escena parecía pesar un silencio invisible, que iba más allá de un hombre rico, negándose a aceptar una verdad incómoda. Ese plato, abandonado, era la prueba viviente de que el dinero no compraba el respeto, de que el poder, sin humanidad, no valía nada. Emilia, cerca de la barra, sentía una mezcla de sensaciones. Aún podía oír las palabras crueles de Felipe resonando en su mente, pero algo dentro de ella se negaba a doblarse bajo el peso de esa humillación. Por primera vez había presenciado cómo un hombre prepotente era confrontado y vencido, no por la fuerza, sino por la verdad, y eso le resultaba más poderoso que cualquier venganza que hubiera imaginado. El maître, siempre discreto, se acercó a Cristóbal con un tono cauteloso. ¿Desea que retire la mesa o dejamos el plato como está? Cristóbal tardó unos segundos en responder. Observó el salón fijándose en los rostros de los clientes, todos aún impactados por lo que habían presenciado. Finalmente habló con voz tranquila. Déjalo ahí un rato más, que todos recuerden lo que sucedió esta noche. Y así se hizo. El plato permaneció en la mesa de Felipe como un recordatorio silencioso de lo que ocurre cuando alguien se cree intocable. Los empresarios que lo acompañaban se miraban entre sí, incómodos, como si recién comprendieran que habían seguido al hombre equivocado. Uno a uno comenzaron a marcharse, con despedidas discretas y avergonzadas. Ninguno se atrevió a dirigir la palabra a Cristóbal. Ninguno intentó justificar nada. Parecía que el nombre de Felipe Montoya había perdido el peso que un día tuvo. En la cocina, Emilia se lavaba las manos con agua fría, intentando disipar la tensión que aún sentía en su cuerpo. Al levantar la mirada hacia el pequeño espejo sujeto a la pared, algo la sorprendió. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no reflejaban sumisión. Reflejaban fuerza. Aquella noche, cuando el último cliente se marchó y las sillas se acomodaron sobre las mesas, Emilia se quedó para ayudar a limpiar. Sin embargo, esta vez todo se sentía distinto. Mientras restregaba las barras y acomodaba las copas limpias en los estantes, notó que sus manos ya no temblaban. El episodio de esa noche podría haber sido solo otra historia amarga para contar, un recuerdo más de las humillaciones cotidianas a las que los empleados de Minnemesindu, un restaurante de lujo, estaban acostumbrados. Pero no fue así. Entendió con una certeza inquebrantable que no dejaría que algo así volviera a suceder. Cristóbal, que revisaba los pedidos del día siguiente, se le acercó. La miró durante unos segundos antes de hablar. ¿Aún? ¿Por aquí? Deberías haberte ido a casa. Emilia se encogió de hombros, todavía acomodando algunos platos. Prefiero mantenerme ocupada. Así mi cabeza se calma un poco. El chef cruzó los brazos, analizándola con atención. Notaba cómo la tensión se diluía en su postura, dando paso a algo nuevo. Algo parecido a la llama de un cocinero que está a punto de descubrir su vocación. Tienes talento, Emilia, y tienes valor. No deberías desperdiciarlo solo sirviendo mesas. Ella se detuvo,
las manos sobre el acero frío de la encimera, sintió su corazón acelerarse, no por miedo, sino por la anticipación de algo. «Grande, ¿crees que...?» «Creo que deberías». Cristóbal asintió con firmeza. «Mañana mismo, si quieres, puedes empezar a aprender en la cocina. Claro, trabajarás el doble y no será fácil. Pero estoy seguro de que no te asusta el trabajo duro». Emilia no respondió de inmediato. Por años, su realidad consistió en servir y soportar. Pero, ¿y si ahora pudiera construir algo diferente, algo solo suyo? Entonces, finalmente, sonrió. «Estoy dentro». El primer día de Emilia en la cocina de la Belle Vie empezó antes de que saliera el sol. El restaurante seguía en silencio cuando ella entró por la puerta trasera, con un mandil limpio y un nudo de ansiedad en el estómago. La cocina, que siempre había observado desde fuera mientras atendía mesas, ahora sería su territorio. Pero, lejos de la visión romántica que tenía, no había nada glamuroso a esa hora. La temperatura era mucho más alta de lo que esperaba. El olor a mantequilla derretida, cebolla sofrita y caldo hirviendo inundaba sus sentidos antes de que pudiera ubicarse. Las superficies de acero relucían bajo la luz blanca de los reflectores, y el ruido de la cocina ya empezaba a coger ritmo. Cuchillos contra tablas, ollas chisporroteando al fuego y voces que se alzaban en órdenes breves y concisas. Cristóbal Landa estaba en el centro de todo, observando con ojos críticos cada movimiento de sus cocineros. Su rostro reflejaba la seriedad de quien ha visto a muchos rendirse sin dar la batalla completa. Cuando vio a Emilia de pie en la puerta, no se molestó en saludarla de forma amable. «Si esperas un discurso de bienvenida, puedes sentarte a esperar eternamente. Toma un cuchillo, otro mandil y ven a la estación. Tu trabajo empieza ahora». Emilia respiró hondo y obedeció. No había espacio para las dudas. Se puso un mandil limpio, lo ató a su cintura y se acercó a la mesa de trabajo donde la esperaba un enorme costal de cebollas. «Quiero que las piques en cubos perfectos. Si te equivocas, empiezas de nuevo. Si tardas demasiado, te apuras. Pero no descuides nada. En la cocina, el tiempo y la precisión van de la mano». Ella tomó el cuchillo, sintiendo el frío del metal contra su palma. Nunca había rehuido al trabajo duro, pero allí, bajo la mirada crítica de cocineros experimentados, cada movimiento parecía evaluado. El primer corte fue inseguro. El segundo, un poco más firme. Pronto, el sonido rítmico de la hoja contra la tabla se integró al caos ordenado de la cocina. Sin embargo, en medio del proceso, sus ojos empezaron a arder. Las lágrimas involuntarias de la cebolla nublaron su visión y, sin darse cuenta, el filo se desvió unos milímetros. Un trozo quedó más grande que los demás. Pequeño. Detalle para cualquiera que no estuviera acostumbrado a una cocina profesional, pero para Cristóbal nada pasaba desapercibido. Se acercó, tomó un puñado de cebolla cortada y arqueó una ceja. «Está disparejo. ¿Sabes qué pasa con un platillo cuando los ingredientes se cortan mal? Se cuece de forma irregular. Algunos pedazos quedan crudos, otros se pasan de punto. Parece un detalle mínimo, pero la diferencia entre un cocinero mediocre y uno excelente está en los detalles». Emilia cerró los ojos un segundo, sintiendo el rubor subir a sus mejillas. No era solo la cebolla, tampoco solo el corte perfecto. Se trataba de estar a la altura del desafío que ella había elegido. Tomó otra cebolla, enderezó la espalda y empezó de nuevo. Cristóbal se quedó unos segundos a su lado, observando, en silencio. Luego se alejó conforme. La mañana pasó en un abrir y cerrar de ojos. Emilia cortó, limpió, lavó y organizó ingredientes. El tiempo transcurría de forma distinta ahí dentro. No había pausas, ni espacio para la indecisión o el cansancio. Cada minuto estaba cronometrado. Cada plato debía salir con exactitud quirúrgica. Dentro de ese caos, poco a poco, Emilia empezó a ver la lógica interna de la cocina. Cuando finalmente tuvo un momento para respirar, se recargó en la encimera y miró alrededor.
Ya no estaba en la periferia atendiendo mesas. Ahora formaba parte del alma del restaurante. Y aunque agotada, sintió algo nuevo, la certeza de que pertenecía a ese lugar. La intensidad del calor en la cocina ya no parecía sofocarla tanto como al inicio de la mañana. Tras horas de trabajo, la tensión inicial de Emilia se había transformado en algo más instintivo. Sus cortes eran más precisos, sus movimientos más ágiles, y aunque seguía sintiendo la presión de todo el equipo, se mantenía al ritmo sin titubear. Sin embargo, sabía que eso no bastaba. Cristóbal Landa no era un chef que se conformara con esfuerzo, quería excelencia. La jornada continuaba con el incesante ir y venir de órdenes desde el salón, y el equipo trabajaba como una maquinaria bien engrasada. Emilia, de momento, se dedicaba a tareas básicas: picar, lavar, organizar, pero observaba con atención. Estudiaba cada plato que se enviaba, intentando comprender los tiempos de cocción, los condimentos exactos. A simple vista, parecía que solo cumplía su función, pero su mente absorbía cada detalle como una esponja. Pasada la mitad de la tarde, Cristóbal la llamó con un gesto. «Es hora de ver si has estado poniendo atención». Emilia se limpió las manos y se acercó a la estación donde el chef la esperaba. Delante de él, un plato vacío y una serie de ingredientes bien ordenados. «Quiero que prepares un risotto. Nada demasiado complejo, solo la base. Si te pasas de punto, empiezas de nuevo. Si te quedas corta en sabor, lo mismo. Aquí no hay excusas, solo resultados». Emilia sintió cómo se le aceleraba el corazón. No era una tarea sencilla. El risotto exige un control minucioso del tiempo y de la textura, un remover constante para que el arroz absorba el caldo poco a poco hasta alcanzar la cremosidad perfecta. Es un plato que, aunque parezca simple, es implacable con los principiantes. Respiró hondo y comenzó. Primero, sofreír la cebolla en mantequilla hasta que quedara transparente, sin dorarla demasiado. Después, añadir el arroz arbóreo, removiendo para que cada grano se impregnara de grasa caliente. El suave crujir del arroz contra la sartén era un sonido familiar. Lo había visto hacer muchas veces, pero jamás con la presión de los ojos de Cristóbal puestos en cada uno de sus pasos. Cuando añadió el vino blanco, inhaló el aroma que subía desde la sartén, concentrándose en el punto justo en que el alcohol se evaporaba para dejar solo la esencia. Lo siguiente podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Cada cucharón de caldo debía agregarse con paciencia, removiendo sin parar para que el arroz fuera absorbiendo el líquido antes de incorporar más. El resto de la cocina seguía con su dinámica frenética, pero Emilia se mantenía enfocada. Cristóbal la observaba en silencio, y ese silencio pesaba más que cualquier corrección que pudiera hacerle. Probar, remover, calcular el tiempo. El arroz aún estaba duro, un poco más de caldo, remover de nuevo. Agregar sal, un poco de mantequilla. Finalmente, llegó el momento en que el grano estaba al dente y la consistencia cremosa. Con cuidado, sirvió en el plato y lo deslizó hacia Cristóbal. Él tomó una cuchara, probó y masticó despacio. El silencio se prolongó unos segundos que a Emilia le parecieron eternos. Luego dejó la cuchara y la miró. Está aceptable. Pero aceptable no significa bueno. La punzada de decepción en el estómago de Emilia no la hizo bajar la mirada. Acertaste en el punto y en el sazonado, prosiguió Cristóbal con firmeza. Pero el plato no tiene identidad. Sigues la técnica, pero no aportas nada tuyo. Eso es lo que marca la diferencia entre quien cocina y quien crea. Emilia asintió conteniendo la respiración. Sabía que tenía razón. Hazlo otra vez. Él se apartó. Y esta vez, hazlo como si fuera tu plato, no el mío. Emilia afirmó con la cabeza y, sin decir palabra, reunió los ingredientes de nuevo. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente más despierta que nunca. Esta vez lo haría como si ya fuera una chef. El calor de la cocina se intensificaba mientras Emilia se preparaba para rehacer el risotto. Sus hombros dolían.
Tenía la frente perlada de sudor, pero estaba decidida. Cristóbal Landa no buscaba un plato técnicamente correcto, sino un plato que hablara por sí mismo, un plato que mostrara quién era ella. Respiró hondo y comenzó de nuevo. Esta vez, cada paso llevó algo más que técnica, llevó intención. El sonido de la cebolla dorándose en mantequilla se convirtió en un ritmo que la guiaba como si fuera una canción muda. Sintió cómo el arroz se tostaba en contacto con la grasa y cuando añadió el vino blanco, cerró los ojos un segundo para captar el aroma. No solo agregaba caldo de manera mecánica, probaba cada concha, notando cómo el sabor evolucionaba, cómo el arroz absorbía el líquido y cambiaba a cada minuto. Se concentró en el punto exacto en que la consistencia era casi perfecta, y entonces se atrevió a dar un paso más. Tomó un pequeño trozo de queso azul del estante superior y rayó una pizca sobre el risotto caliente. Era un riesgo, pero quería que ese plato llevara su sello. Sirvió el risotto y empujó el plato hacia Cristóbal, quien lo probó de nuevo. El silencio volvió a reinar mientras masticaba. Emilia contuvo el aliento. Finalmente, el chef dejó la cuchara a un lado y la miró. Ahora empieza a tener sentido. Emilia parpadeó sorprendida. Todavía te queda mucho por aprender, continuó él, con un tono que no era suave, pero tampoco hiriente. Pero esta vez no trataste solo de complacerme, trataste de expresar algo. Y eso, Emilia, es lo que diferencia a un cocinero, cualquiera de un verdadero chef. Ella sintió que algo se ensanchaba dentro de su pecho. No era un elogio efusivo. Cristóbal no era de los que daban halagos vacíos, pero esas palabras, dichas con su inquebrantable firmeza, valían más que cualquier otro reconocimiento. La cocina siguió su ritmo frenético, y Emilia retomó el trabajo con otra seguridad. Su cuerpo estaba exhausto, sus músculos doloridos, pero ya no era la misma que aquella mañana. Ese risotto había sido el primer plato que realmente sintió suyo. Y aunque fuera un pequeño paso, era el comienzo. Los meses pasaron como un torbellino en la Bellevue. El restaurante, conocido por su ambiente refinado y su tradición, también empezó a ser reconocido como cuna de nuevas ideas. Cristóbal Landa seguía siendo el corazón de la cocina, pero a su lado, Emilia Cárdenas crecía en habilidades y presencia. El miedo y la sumisión que una vez la acompañaron desaparecieron, reemplazados por la confianza y la identidad. Ya no era solo una aprendiz, ni la exmesera tratando de encajar. Ahora, Emilia era parte esencial de la cocina. Mientras el restaurante prosperaba, al otro lado de la ciudad, un nombre que alguna vez representó poder iba quedando en el olvido. Felipe Montoya ya no era aquel hombre influyente. El incidente en el restaurante, que él creyó quedaría como una humillación momentánea, se convirtió en algo mucho más grande de lo que esperaba. La historia se propagó en círculos empresariales y llegó a oídos de inversionistas. Pero más allá de cualquier repercusión económica, destruyó lo que Felipe siempre consideró inquebrantable: su reputación. Durante los primeros meses, intentó minimizar los daños. Siguió apareciendo en eventos, rodeado de adoradores que fingían no haber escuchado nada. Con el tiempo, las miradas sobre él cambiaron. Las invitaciones se redujeron. Algunos negocios seguros se esfumaron. Socios de larga data se alejaron discretamente. Felipe nunca se había preocupado por ganarse el respeto. Siempre lo había conseguido sembrando. Pero cuando la admiración forzada se derramó, comprendió demasiado tarde que nada era más frágil que un poder basado en el reencuentro limitado. Cierta noche, mientras Emilia terminaba su turno en el restaurante, el maître la llamó con un gesto reservado. Había un cliente en la entrada que decía querer hablar con el chef. Cuando ella salió al vestíbulo, vio a un hombre de traje impecable, pero con aire de estar fuera de lugar. Sus facciones seguían mostrando un rastro de arrogancia, pero algo había cambiado en su postura. Una duda, un peso. Felipe Montoya se encontraba allí, con la mirada paseándose por el restaurante, como si lo contemplara por primera vez.
Emilia cruzó los brazos, manteniéndose firme frente a él. ¿Desea una mesa, señor? Su voz era neutra, profesional, ni rastro de miedo ni rencor. Felipe carraspeó, ajustando los puños de su saco, intentando conservar dignidad. Quería hablar con el chef. Emilia lo observó con la misma firmeza. El chef está ocupado. Pero si se trata de algo relacionado con la comida, yo puedo atenderlo. Hubo un momento de silencio. Felipe parecía debatirse, como si las palabras que tuviera que pronunciar fueran demasiado duras de tragar. Aquella noche, vaciló, respiró hondo. La forma en que se me trató fue injusta. Solo quería cenar tranquilo. Pero lo que pasó fue excesivo. Emilia no se movió ni un centímetro. Lo miró sin pestañear. Felipe esperaba algo de ella. Tal vez disculpas, una justificación o un atisbo de sumisión, pero no encontró nada. Al final, algo pareció romperse dentro de él. Su tono cambió a una súplica mal disimulada. Solo quería volver a este restaurante. Emilia ladeó ligeramente la cabeza. Por un instante, recordó la humillación y el desprecio que él le hizo sentir. Pero también comprendió una verdad simple. Felipe Montoya ya no era nadie. Respiró hondo e hizo una seña a uno de los meseros cercanos. «Por favor, acompaña al señor Montoya hasta la puerta». Felipe parpadeó incrédulo. «¿Qué haces? No puedes echarme». Emilia sonrió con serenidad. «Usted fue expulsado hace mucho tiempo». La tensión se palpaba en el aire. El maître y los demás empleados observaban a lo lejos, pero nadie intervenía. Esta vez no había quien defendiera al millonario. Felipe se quedó inmóvil unos segundos, como esperando un cambio repentino, una marcha atrás, algo que le devolviera el control de la situación, pero nada ocurrió. Cuando comprendió que no había más que decir, se acomodó el saco de nuevo y salió sin mirar atrás. Así fue como terminó en el olvido. Emilia vio la puerta cerrarse y soltó un largo suspiro, pero, contrariamente a lo que hubiera esperado, no sintió júbilo, ni venganza, solo una profunda calma, porque esa noche comprendió que era libre, y Felipe, que siempre creyó que su poder era eterno, descubrió, demasiado tarde, que no hay nada más pasajero que un hombre sin legado. Años después, Emilia Cárdenas ya no trabajaba únicamente en la Belle Vie, era dueña de su propio restaurante, pequeño, pero reconocido, sofisticado, pero acogedor. Cada plato que salía de su cocina llevaba no solo técnica, sino historia. Nunca volvió a saber de Felipe Montoya, no sabía dónde estaba ni con quién, y para su sorpresa no sentía ni la más mínima curiosidad. Porque el verdadero éxito no consistía en humillar a aquellos que alguna vez la despreciaron. El verdadero éxito era no necesitar recordar que existieron. Fin. Hola, ¿te gustó nuestra historia de hoy? Espero que sí. Mi equipo de escritores y yo la preparamos con mucho cariño, para que pasaras un buen rato con una historia hecha por humanos para humanos. ¿Te gustaría seguir viendo más historias como esta? He seleccionado 2 especialmente para ti. Solo haz clic y en cuestión de segundos tendrás otra historia que te dejará sin aliento. No te lo pierdas.